Los hijos se burlaban de su madre mayor y sorda, pero al leer su testamento, descubrieron una verdad que los destruyó. Suscríbete a nuestro canal para ver más historias increíbles como esta, y no olvides dejar un me gusta en el video para seguirnos. El sol de Madrid se colaba por los ventanales del asilo Jardines del Retiro, mientras doña Mercedes Alcántara de Valverde, una vez poderosa empresaria del sector textil, observaba en silencio cómo sus hijos, Alejandro y Beatriz, conversaban con la directora del centro. A sus 79 años, había aprendido que el silencio era su mejor aliado, especialmente desde que decidió fingir sordera, una estrategia que le permitía conocer las verdaderas intenciones de quienes la rodeaban. Hacía apenas 3 meses que don Francisco, su esposo y compañero de vida durante 50 años, había partido de este mundo, dejándola con un vacío que sus hijos, en lugar de llenar con amor y comprensión, habían aprovechado para ejecutar sus planes más oscuros. La habían convencido, o más bien engañado, para mudarse a lo que ellos llamaban una residencia vacacional para personas mayores distinguidas, en las afueras de Madrid. «Mamá necesita descansar», había dicho Beatriz con falsa preocupación. «El médico insiste en que debe estar en un lugar tranquilo», añadió Alejandro, mientras firmaba los papeles de ingreso. Mercedes recordaba cada palabra, cada gesto, cada mirada cómplice entre sus hijos, quienes la creían no solo sorda, sino también senil. La realidad era muy diferente. Mercedes Alcántara seguía siendo la misma mujer astuta que había convertido una pequeña tienda de telas en el barrio de Salamanca en un imperio textil que se extendía por toda España. Sus hijos, cegados por la ambición, habían mordido el anzuelo de su supuesta debilidad, creyendo que la empresa familiar estaba al borde de la quiebra. En el asilo, sus días transcurrían entre los jardines bien cuidados y los pasillos decorados con pinturas que pretendían dar un aire hogareño a lo que, en esencia, era una jaula dorada. Sin embargo, entre tanta frialdad, había encontrado 2 rayos de luz. María, una joven cuidadora con el corazón tan grande como su sonrisa, y su nieta Laura, la única de la familia que la visitaba regularmente sin ningún interés oculto. Laura, hija de Beatriz, había heredado la inteligencia y la bondad de su abuela. A sus 25 años, recién graduada en empresariales, era la única que parecía ver más allá de las apariencias. Sus visitas semanales se habían convertido en el momento más esperado para Mercedes, quien veía en su nieta el futuro que siempre había soñado para su legado. María, por su parte, trataba a Mercedes con un respeto y cariño que iban más allá de sus obligaciones profesionales. La cuidadora, originaria de un pequeño pueblo de Toledo, había desarrollado un vínculo especial con la empresaria, percibiendo en ella una sabiduría y una dignidad que los años no habían podido menguar, mientras sus hijos se dedicaban a planear el reparto de una herencia que creían inminente. Mercedes trabajaba en silencio en su verdadero testamento. En las noches, cuando el asilo dormía, escribía en su diario todas las verdades que había descubierto gracias a su fingida sordera. Las conversaciones de Alejandro sobre vender la empresa familiar al mejor postor, los planes de Beatriz para convertir la casa solariega de la familia en un hotel de lujo, las llamadas a abogados discutiendo cómo acelerar el proceso de sucesión. Lo que ellos no sabían era que la empresa nunca había estado en peligro. Mercedes había fabricado esa mentira como una prueba, una última lección para sus hijos. La supuesta crisis financiera había sido el catalizador perfecto para revelar la verdadera naturaleza de quienes la rodeaban. Mientras algunos mostraban su verdadero rostro, otros, como María y Laura, demostraban que el amor y la compasión aún existían en un mundo donde el dinero parecía ser el único valor. Cada día que pasaba en el asilo era un día más de evidencia, un capítulo más en la historia que estaba escribiendo, una historia que cambiaría para siempre el destino de su familia. Mercedes Alcántara, la matriarca que todos creían derrotada, estaba a punto de dar su última y más importante lección sobre el valor del amor verdadero y las consecuencias de la avaricia. La rutina en el asilo Jardines del Retiro seguía su curso habitual aquella mañana de primavera. Mercedes observaba desde su habitación
cómo los jardineros podaban los rosales que tanto le recordaban a su antiguo hogar en el barrio de Salamanca. Era jueves, día de visita de Alejandro, quien llegaba puntualmente a las 11, no por devoción filial, sino para mantener las apariencias ante la junta directiva de la empresa. Desde su llegada al asilo, Mercedes había desarrollado una aguda capacidad para leer entre líneas, para interpretar los gestos y las miradas que sus hijos intercambiaban cuando creían que ella no podía percibirlos. Su supuesta sordera se había convertido en una ventana a las verdaderas intenciones de quienes la rodeaban, especialmente durante las visitas familiares. «Buenos días, mamá», saludó Alejandro con ese tono artificialmente elevado que utilizaba desde que ella perdió la audición. «Te he traído tus revistas favoritas». Mercedes asintió con una sonrisa ausente, el papel de anciana desorientada que había perfeccionado durante los últimos meses. Mientras su hijo hojeaba distraídamente las revistas, ella notó cómo sus ojos se desviaban constantemente hacia su reloj de diseñador, regalo de la empresa en tiempos mejores. María entró en la habitación con el té de la mañana, y Mercedes no pudo evitar notar el contraste entre la calidez genuina de la cuidadora y la frialdad calculada de su hijo. «Don Alejandro, ¿le gustaría acompañar a su madre en el jardín? Las camelias están especialmente hermosas esta temporada», sugirió María con amabilidad. «Lo siento, tengo una reunión importante», se excusó Alejandro, consultando nuevamente su reloj. «Además, hace demasiado frío para mamá afuera». Mercedes observó cómo María apretaba ligeramente los labios, conteniendo un comentario sobre el agradable día primaveral que hacía. Cuando Alejandro se marchó, apenas 20 minutos después de su llegada, María se sentó junto a Mercedes con un gesto de preocupación. «Doña Mercedes, ¿está bien?», preguntó en voz baja, olvidando por un momento la supuesta sordera de la anciana. Mercedes mantuvo su expresión imperturbable, aunque por dentro agradecía la sincera preocupación de la joven. Esa tarde, Laura llegó inesperadamente. Su visita, como siempre, trajo un aire fresco a la monótona rutina del asilo. «Abuela, te he traído algo especial», anunció, sacando de su bolso un álbum de fotos antiguo. Mercedes reconoció inmediatamente la cubierta de cuero desgastada. Era el álbum que documentaba los primeros años de la empresa familiar. Mientras Laura pasaba las páginas, Mercedes se permitió revivir aquellos momentos. La pequeña tienda de telas que había heredado de sus padres, las largas horas de trabajo junto a Francisco, los primeros éxitos y fracasos. En cada fotografía se podía ver el esfuerzo y la dedicación que habían invertido en construir su imperio textil. «Mira, abuela, aquí estás tú en la inauguración de la primera tienda grande en Gran Vía», señaló Laura con entusiasmo. Mercedes asintió, recordando aquel día como si fuera ayer. Lo que su nieta no sabía era que aquella tienda, lejos de estar en quiebra como creían sus hijos, acababa de cerrar un contrato millonario con una prestigiosa marca internacional. Mientras observaba a Laura, tan parecida a ella en su juventud, Mercedes pensaba en el documento que guardaba en el cajón de su mesita de noche. Su verdadero testamento, redactado con la ayuda de su abogado de confianza, contenía revelaciones que cambiarían para siempre el destino de su familia. No solo exponía la verdad sobre su fingida sordera y la falsa crisis de la empresa, sino que también redistribuía su fortuna de una manera que nadie esperaba. El sonido de una llamada interrumpió sus pensamientos. Era Beatriz, quien raramente visitaba pero llamaba con frecuencia para mantener las apariencias. Laura respondió poniendo el teléfono en altavoz por costumbre. «Mamá, estoy con la abuela». «Sí, está bien. No necesita nada nuevo. El doctor dice que está estable». Mercedes escuchaba la conversación mientras fingía estar absorta en el álbum de fotos. Las preguntas de Beatriz, aparentemente preocupadas, revelaban más interés por el estado de los activos familiares que por el bienestar de su madre. «¿Has visto si necesita firmar algún documento?». El abogado mencionó algo sobre unos papeles de la empresa. Laura frunció el ceño, y Mercedes notó cómo su nieta comenzaba a ver a través de la fachada de preocupación de su madre. Era precisamente este despertar de la conciencia lo que Mercedes había estado esperando.
Su plan no solo buscaba exponer la verdad sobre la avaricia de sus hijos, sino también proteger y recompensar a aquellos que habían demostrado un amor genuino. El otoño madrileño teñía de ocre los jardines del asilo mientras María organizaba los medicamentos de la mañana. A través de la ventana de la enfermería, observaba a doña Mercedes sentada en su banco favorito, aparentemente absorta en sus pensamientos. La cuidadora había notado cambios sutiles en el comportamiento de la anciana, detalles que solo alguien verdaderamente atento podría percibir. En ocasiones, Mercedes reaccionaba instintivamente a sonidos cuando creía que nadie la observaba. El timbre del teléfono, el ruido de una bandeja al caer, las conversaciones en voz baja entre el personal. María guardaba estas observaciones para sí misma, desarrollando una creciente sospecha sobre la verdadera naturaleza de la sordera de doña Mercedes. Aquella mañana, la rutina se vio alterada por la visita sorpresa de Beatriz. Su elegante figura, enfundada en un traje de diseñador, destacaba entre los sobrios pasillos del asilo. «Vengo a revisar algunos documentos con mamá», anunció con un tono que pretendía ser casual. María notó cómo llevaba un maletín de cuero que nunca antes había traído. «Doña Mercedes está descansando ahora», respondió María protectoramente. «El doctor ha recomendado no alterar sus horarios». Era una pequeña mentira piadosa, pero María sentía la necesidad de proteger a la anciana de lo que intuía sería otro intento de presionarla con papeles y decisiones empresariales. Beatriz frunció el ceño, dejando entrever su frustración. «Soy su hija, y hay asuntos importantes que necesitan su firma». Su voz, aunque controlada, revelaba una urgencia que no pasó desapercibida para María. En ese momento, Laura apareció por el pasillo, sorprendida de encontrar a su madre allí. «¿Mamá? No me dijiste que vendrías hoy», comentó Laura, intercambiando una mirada significativa con María. La tensión en el ambiente era palpable, como la calma que precede a una tormenta. Mientras las tres mujeres conversaban en el pasillo, Mercedes observaba la escena desde su posición en el jardín. Años de experiencia en el mundo empresarial le habían enseñado a leer el lenguaje corporal, y lo que veía confirmaba sus sospechas. El maletín de Beatriz probablemente contenía documentos relacionados con la supuesta venta de emergencia de activos de la empresa. Lo que Beatriz desconocía era que Mercedes había estado en contacto secreto con su antiguo socio y amigo, don Rafael Montero, quien seguía fielmente sus instrucciones para mantener la farsa de la crisis empresarial. Cada movimiento, cada documento urgente, cada reunión apresurada formaba parte de un elaborado plan para poner a prueba la lealtad y los valores de su familia. María, siguiendo su instinto protector, se acercó a Mercedes en el jardín. «Doña Mercedes, su hija está aquí. Dice que tiene documentos importantes», informó en voz alta y clara, manteniendo la ficción de la sordera. Mercedes asintió lentamente, interpretando su papel con la maestría de quien ha pasado meses perfeccionando cada gesto. La reunión que siguió en la habitación de Mercedes fue una obra maestra de sutilezas y verdades ocultas. Beatriz extendió varios documentos sobre la pequeña mesa, explicando en voz innecesariamente alta la urgente necesidad de vender algunas propiedades para salvar la empresa. Laura, que se había quedado para acompañar a su abuela, observaba con creciente preocupación. «Es por el bien de todos, mamá», insistía Beatriz, señalando los lugares donde Mercedes debía firmar. «La situación es crítica y necesitamos actuar rápido». Mercedes fingía no comprender del todo, pidiendo a Laura que le explicara lo que su madre decía. Lo que nadie en la habitación sospechaba era que cada documento que Mercedes firmaba con aparente docilidad estaba previamente revisado y modificado por su abogado de confianza, quien había insertado cláusulas especiales que protegían los verdaderos activos de la empresa. La supuesta venta de propiedades era en realidad una reorganización estratégica que consolidaría el patrimonio bajo un nuevo fideicomiso. María, quien permanecía discretamente en segundo plano, no podía evitar notar cómo la mano de Mercedes temblaba ligeramente al firmar, no por debilidad o miedo, sino por la indignación contenida ante la traición de su propia hija. La cuidadora había desarrollado una capacidad casi intuitiva para comprender los estados de ánimo de la anciana, y en ese momento
percibía una mezcla de tristeza y determinación en sus gestos. Al caer la tarde, cuando Beatriz finalmente se marchó con sus documentos firmados, Laura se quedó un momento más con su abuela. En el silencio de la habitación, Mercedes permitió que una única lágrima rodara por su mejilla, un gesto que solo su nieta pudo ver. Era el único indicio exterior de la tormenta emocional que se agitaba en su interior, mientras los engranajes de su plan seguían girando inexorablemente hacia su conclusión. El despacho de don Rafael Montero, ubicado en un elegante edificio de la Castellana, era un refugio de caoba y cuero donde las decisiones más importantes de la empresa Valverde Textil se habían tomado durante décadas. Esa mañana, el veterano abogado revisaba con preocupación los últimos movimientos de Alejandro y Beatriz en la empresa. «Señorita Laura», dijo mientras ajustaba sus gafas de lectura, «su abuela ha sido más astuta de lo que sus tíos jamás imaginarían». Laura, sentada frente a él, escuchaba con una mezcla de asombro y admiración mientras don Rafael le revelaba la verdadera situación de la empresa familiar. La supuesta crisis financiera que había llevado a sus tíos a tomar medidas desesperadas era, en realidad, una elaborada prueba diseñada por Mercedes. Cada documento firmado, cada venta urgente, cada decisión tomada en los últimos meses había sido cuidadosamente orquestada para revelar las verdaderas intenciones de cada miembro de la familia. Su abuela nunca perdió el control de la empresa, explicó don Rafael, mostrándole estados financieros que revelaban una situación muy diferente a la que Alejandro y Beatriz creían. Las ventas de emergencia que han estado gestionando son, en realidad, reestructuraciones que fortalecen la posición de la empresa. Laura sentía cómo las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Las extrañas reuniones, los documentos urgentes, la insistencia de su madre en obtener firmas, todo formaba parte de un plan mayor que apenas comenzaba a comprender. Mientras tanto, en el asilo, María encontraba a Mercedes en su habitual sesión de lectura en el jardín. La cuidadora había notado un cambio en la anciana desde la última visita de Beatriz. Había una nueva determinación en sus gestos, una chispa en sus ojos que contradecía su aparente fragilidad. «La señorita Laura ha salido temprano hoy», comentó María, fingiendo normalidad mientras servía el té de la tarde. Mercedes asintió con una ligera sonrisa, sabiendo que su nieta estaba descubriendo la verdad en ese preciso momento. En el despacho de don Rafael, la revelación continuaba. «Su abuela ha estado preparando algo más que un simple testamento», explicó el abogado, sacando un sobre sellado de su caja fuerte. «Me pidió que le entregara esto cuando llegara el momento adecuado». Laura tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro encontró una carta escrita por su abuela, junto con documentos que detallaban el verdadero estado de la empresa y las manipulaciones de Alejandro y Beatriz durante los últimos años. «Mi querida Laura», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que has demostrado ser digna de conocer la verdad. La empresa que tu abuelo y yo construimos nunca estuvo en peligro. La crisis que tus tíos han estado intentando resolver es una prueba que diseñé para revelar sus verdaderas intenciones». Mientras leía, Laura sentía una mezcla de emociones: admiración por la astucia de su abuela, tristeza por la traición de su familia y una creciente comprensión de la responsabilidad que ahora recaía sobre sus hombros. «Tu madre y tu tío eligieron la codicia sobre el amor», continuaba la carta. «Han demostrado que no son dignos de liderar el legado que construimos, pero tú, mi querida nieta, has demostrado poseer las cualidades que siempre esperé ver en mis hijos». Don Rafael observaba en silencio mientras Laura asimilaba la magnitud de las revelaciones. «Su abuela ha preparado todo para que usted tome el control de la empresa cuando llegue el momento», explicó suavemente. «Pero debe estar preparada para las consecuencias que esto traerá». En el asilo, Mercedes contemplaba el atardecer madrileño, consciente de que su plan estaba llegando a un punto crucial. María, quien había terminado sus tareas del día, se sentó junto a ella en silencio, proporcionando una presencia reconfortante que la anciana agradecía más de lo que podía expresar. La verdad, como una bola de nieve rodando montaña abajo, comenzaba a ganar momento. Pronto,
Alejandro y Beatriz descubrirían que sus planes de repartirse la herencia se desmoronarían como un castillo de naipes, mientras el verdadero legado de Mercedes Alcántara de Valverde se revelaba a través de la única persona que había demostrado merecerlo. La sede principal de Valverde Textil brillaba bajo el sol de mediodía en pleno centro de Madrid. Alejandro caminaba nerviosamente por su despacho, sosteniendo unos documentos que acababan de llegar del departamento legal. Las últimas semanas habían sido un torbellino de descubrimientos inquietantes sobre el verdadero estado de la empresa. «Esto no puede ser correcto», murmuraba mientras repasaba los números una y otra vez. Los informes mostraban que las supuestas ventas de emergencia que había gestionado durante meses no eran más que reorganizaciones estratégicas. Cada movimiento que él y Beatriz habían realizado pensando que salvaban la empresa había sido en realidad parte de un plan mayor que no alcanzaban a comprender. En el asilo, Mercedes recibía la visita de don Rafael, quien había solicitado una reunión privada. María los observaba desde lejos, notando cómo la anciana mantenía su acostumbrada pose de fragilidad mientras el abogado le susurraba noticias que, estaba segura, Mercedes ya conocía. «Doña Mercedes», comenzó don Rafael en voz alta manteniendo la ficción de la sordera, «sus hijos han comenzado a hacer preguntas sobre los últimos movimientos financieros». Hizo una pausa significativa antes de continuar. «El plan está funcionando exactamente como usted lo diseñó». Laura, que había llegado poco después, se unió a la reunión. Su presencia en el asilo se había vuelto más frecuente desde que don Rafael le había revelado la verdad. La joven había asumido un papel más activo en la empresa, siguiendo cuidadosamente las instrucciones dejadas por su abuela. «Los empleados están empezando a notar cambios», informó Laura, mientras María servía té para todos. «Tío Alejandro está perdiendo el control de los departamentos clave, y mamá no puede acceder a las cuentas principales como antes». Mercedes escuchaba todo con aparente distracción, pero su mente aguda procesaba cada detalle. Su plan, elaborado durante meses de silenciosa observación, estaba dando sus frutos. La verdadera prueba, sin embargo, estaba por venir. En otro punto de Madrid, Beatriz entraba apresuradamente en el despacho de su hermano. «¿Has visto esto?», preguntó, agitando un fajo de documentos. «Todas las propiedades que creíamos haber vendido siguen bajo el control de la empresa, pero a través de una nueva estructura legal que no podemos tocar». Alejandro asintió gravemente. «Y hay más. He estado investigando los movimientos bancarios de los últimos 6 meses. Cada decisión que tomamos, pensando que salvábamos la empresa, ha servido para consolidar un nuevo holding del que no tenemos control». «¿Cómo es posible?». Beatriz se dejó caer en una silla, su rostro una máscara de incredulidad. «Mamá apenas puede oír y los médicos dicen que su capacidad de toma de decisiones está comprometida. A menos que…». Alejandro se detuvo, una terrible sospecha formándose en su mente. «A menos que nos haya estado engañando todo este tiempo». En el asilo, María observaba cómo Mercedes escribía en su diario, como hacía cada tarde. La cuidadora había desarrollado un profundo respeto por aquella mujer que bajo una apariencia de fragilidad ocultaba una mente brillante y un espíritu inquebrantable. «El momento se acerca», escribía Mercedes en su diario. «Mis hijos pronto descubrirán que su codicia los ha cegado, impidiéndoles ver la verdad que tenían delante. Han subestimado a una mujer que construyó un imperio desde cero, creyendo que la edad y la soledad me habían debilitado. Pero el verdadero poder nunca estuvo en el dinero o en las propiedades, sino en la capacidad de distinguir entre el amor verdadero y la ambición desmedida». Laura, sentada junto a su abuela, trabajaba en su laptop, revisando informes y preparando presentaciones para la próxima junta directiva. La joven había demostrado tener no solo la inteligencia necesaria para liderar la empresa, sino también la compasión y los valores que sus padres habían olvidado en su carrera por el poder. El sol comenzaba a ponerse sobre Madrid, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. Mercedes contemplaba el atardecer desde su ventana, consciente de que el momento de la verdad se acercaba. Su plan
tejido con la paciencia de una araña y la precisión de un relojero, estaba a punto de alcanzar su punto culminante. La tensión en la sala de juntas de Valverde Textil era palpable aquella mañana. Alejandro y Beatriz habían convocado una reunión de emergencia con los principales accionistas, intentando mantener el control de una situación que se les escurría entre los dedos como agua. Los últimos informes financieros muestran irregularidades que no podemos explicar, comenzó Alejandro, su voz traicionando su nerviosismo. Los accionistas, veteranos del sector textil que habían conocido a Mercedes en sus mejores años, intercambiaban miradas significativas. En el asilo, Mercedes recibía una visita inesperada. Antonio Ruiz, el antiguo contador de la empresa y amigo personal de la familia, había decidido confrontarla directamente. María intentó impedirle el paso, pero Mercedes, con un gesto sutil, le indicó que lo dejara entrar. «Mercedes», comenzó Antonio, olvidando el protocolo de hablarle en voz alta debido a su supuesta sordera. «Sé que puedes oírme perfectamente». La anciana mantuvo su expresión imperturbable, pero un brillo de reconocimiento cruzó sus ojos. «Siempre fuiste el más perspicaz, Antonio», respondió Mercedes, hablando con claridad por primera vez en meses. María, que entraba con el té, casi deja caer la bandeja por la sorpresa. «Supongo que ha llegado el momento de que algunos secretos salgan a la luz». Mientras tanto, en la sala de juntas, Laura hacía su entrada portando una carpeta con documentos que cambiarían el curso de la reunión. «Antes de tomar cualquier decisión», interrumpió con voz firme, «hay algo que todos deben saber». Los documentos que Laura presentó revelaban la verdadera situación de la empresa. No solo no estaba en crisis, sino que había expandido sus operaciones silenciosamente durante los últimos meses. Cada movimiento que Alejandro y Beatriz habían realizado, creyendo salvar la empresa, había sido parte de un plan maestro diseñado por Mercedes. «Esto es imposible», susurró Beatriz, mientras los números proyectados en la pantalla contaban una historia muy diferente a la que ella y su hermano habían creído. «Mamá, no podría ¿qué, Beatriz?». La voz de don Rafael resonó desde la puerta de la sala. «¿Proteger el legado que construyó con tanto esfuerzo? ¿Poner a prueba la integridad de sus herederos?». En el asilo, Mercedes compartía con Antonio la verdadera extensión de su plan. «Mis hijos eligieron ver lo que querían ver», explicó con una mezcla de tristeza y determinación. «Vieron una anciana débil y senil, una empresa en crisis, una herencia fácil de conseguir, pero olvidaron quién construyó este imperio». María escuchaba en silencio, las piezas del rompecabezas encajando finalmente en su lugar. Los meses de observación, las reacciones sutiles a conversaciones que supuestamente no podía oír, los momentos de lucidez cuando creía que nadie la observaba, todo cobraba sentido ahora. «La verdadera prueba nunca fue sobre el dinero», continuó Mercedes. «Era sobre valores, sobre integridad, sobre el verdadero significado de la familia». Antonio asentía, recordando a la joven empresaria que había conocido décadas atrás, viendo en ella la misma determinación que la había llevado al éxito. En la sala de juntas, la revelación continuaba desplegándose. Los accionistas escuchaban atónitos mientras Laura y don Rafael explicaban cómo cada decisión tomada en los últimos meses había sido parte de una elaborada estrategia para revelar las verdaderas intenciones de cada miembro de la familia. «Vuestra madre nunca perdió el control», explicó don Rafael a Alejandro y Beatriz. «Cada documento que firmasteis, cada decisión que tomasteis pensando que salvabais la empresa, fue cuidadosamente diseñada para probar vuestro carácter». Las palabras caían como piedras en un estanque, creando ondas de revelación que se expandían por la sala. Los rostros de Alejandro y Beatriz palidecían mientras comprendían la magnitud de su error, la profundidad de su subestimación. La noticia se extendió por Madrid como fuego en un campo seco. Valverde Textil nunca había estado en crisis. En el elegante edificio corporativo, Alejandro y Beatriz enfrentaban las consecuencias de sus acciones mientras los accionistas exigían explicaciones. «Todas las decisiones que tomamos», explicaba don Rafael ante la junta directiva, fueron supervisadas y aprobadas previamente por doña Mercedes.
La presentación continuaba mostrando documentos tras documentos que evidenciaban el elaborado plan de la matriarca. Laura, sentada junto al veterano abogado, mantenía una postura firme mientras observaba cómo el mundo de su madre y su tío se desmoronaba. Los estados financieros reales de la empresa revelaban una expansión internacional exitosa, nuevos contratos con prestigiosas marcas europeas y una solidez financiera que contradecía completamente la supuesta crisis. En el asilo, Mercedes recibía la visita de María, quien ahora conocía toda la verdad. Don Rafael llamó, informó la cuidadora sin necesidad de elevar la voz. La junta directiva ha votado unánimemente para reestructurar el consejo de administración. Mercedes asintió, permitiéndose una pequeña sonrisa. Su plan había funcionado incluso mejor de lo esperado. La fachada de vulnerabilidad que había mantenido durante meses se había convertido en su arma más poderosa, permitiéndole observar y documentar cada movimiento de sus hijos. «¿Cómo pudiste hacernos esto, mamá?». La voz quebrada de Beatriz resonó desde la puerta de la habitación. Había llegado sin anunciarse, su rostro marcado por el llanto y la indignación. «Somos tus hijos». «Precisamente por eso», respondió Mercedes con una claridad que sobresaltó a su hija. «Porque sois mis hijos, tenía la responsabilidad de mostraros el verdadero valor de nuestro legado». La confrontación que siguió fue intensa, pero contenida. Beatriz, entre lágrimas de rabia y vergüenza, escuchó cómo su madre relataba cada momento en que ella y Alejandro habían demostrado su verdadera naturaleza. Las conversaciones a escondidas sobre vender activos familiares, los planes para deshacerse de empleados leales, las mentiras sobre su estado de salud. «Elegisteis ver una anciana débil y senil», continuó Mercedes, su voz firme pero cargada de tristeza. «Preferisteis creer que había perdido mis facultades antes que reconocer que vuestra ambición os estaba cegando». María observaba la escena desde un rincón. Su presencia silenciosa, un testimonio más de los meses de engaño y revelaciones. Había visto cómo Mercedes soportaba en silencio las manipulaciones de sus hijos, documentando cada traición con la paciencia de quien sabe que la verdad siempre sale a la luz. En la empresa, Alejandro enfrentaba su propia crisis. Los empleados, ahora conocedores de la verdad, lo miraban con una mezcla de decepción y reproche. Aquellos a quienes había tratado con desdén, creyéndose dueño de un imperio en crisis, ahora eran testigos de su caída. «Tu abuela siempre supo que esto pasaría», comentó don Rafael a Laura mientras revisaban los últimos detalles de la reestructuración. «Por eso, se aseguró de que estuvieras preparada para tomar el control cuando llegara el momento». La joven asintió, consciente del peso de la responsabilidad que ahora recaía sobre sus hombros. No solo heredaría la dirección de la empresa, sino también la tarea de restaurar la confianza y los valores que sus padres habían traicionado. Mientras tanto, en el jardín del asilo, Mercedes contemplaba el atardecer con una nueva sensación de paz. Su plan había funcionado, pero el precio había sido alto. Ver la verdadera naturaleza de sus hijos, aunque necesario, había sido doloroso. Sin embargo, en Laura había encontrado la heredera que siempre había esperado. Alguien que entendía que el verdadero valor de un legado no se mide en euros, sino en principios y dignidad. El despacho principal de Valverde Textil, con sus vistas privilegiadas al skyline madrileño, había sido testigo de innumerables decisiones empresariales a lo largo de los años. Esa mañana, Laura ocupaba el sillón que una vez perteneció a su abuela, revisando los documentos que cambiarían para siempre el destino de la empresa familiar. «Los nuevos contratos con las marcas italianas están listos para ser firmados», informaba don Rafael, mientras extendía los papeles sobre el escritorio de caoba. «Tu abuela los negoció personalmente hace meses, cuando todos creían que la empresa estaba en crisis». En el asilo, Mercedes recibía la visita de Antonio, quien traía noticias sobre la reacción de los empleados ante las últimas revelaciones. «El personal está sorprendido, pero aliviado», comentaba el contador. Muchos sospechaban que algo no cuadraba en los números que Alejandro y Beatriz manejaban. María, que había desarrollado un vínculo especial con Mercedes durante los meses de su fingida sordera,
Ahora entendía por qué la anciana había elegido el silencio como su mejor aliado. Cada vez que sus hijos venían, reflexionaba la cuidadora, usted podía ver a través de sus intenciones sin que ellos lo supieran. El silencio, respondió Mercedes con una sonrisa sabia. A veces dice más que 1000 palabras. Mis hijos hablaban libremente frente a mí, creyendo que no podía oírlos. Cada conversación, cada plan que tramaban, cada mentira que contaban, todo quedó grabado en mi memoria y en mi diario. Mientras tanto, en su apartamento del barrio de Salamanca, Beatriz enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Las llamadas de sus antiguos contactos quedaban sin respuesta y las invitaciones a eventos sociales habían cesado abruptamente. La verdad sobre su comportamiento hacia su madre se había extendido por los círculos de la alta sociedad madrileña. ¿Cómo no nos dimos cuenta?, se lamentaba Alejandro durante una tensa conversación telefónica con su hermana. Mamá construyó esta empresa desde cero. Debimos saber que nunca perdería el control tan fácilmente. En la sala de juntas, Laura presidía su primera reunión como directora ejecutiva. Los accionistas y ejecutivos la escuchaban con atención mientras presentaba su visión para el futuro de la empresa. Su juventud contrastaba con la madurez de sus palabras y la solidez de sus propuestas. Valverde Textil no solo es una empresa, declaraba con convicción. Es el legado de 2 generaciones de trabajo duro, integridad y visión. Mi abuela me enseñó que el verdadero éxito no se mide solo en números, sino en el impacto que dejamos en las vidas de quienes nos rodean. Mercedes, desde su habitación en el asilo, leía los informes que Laura le enviaba diariamente. Cada decisión, cada nuevo proyecto, cada iniciativa mostraba que su nieta había heredado no solo su inteligencia para los negocios, sino también sus valores y su compromiso con el bienestar de los empleados. Tu madre y tu tío eligieron ver lo que querían ver, explicaba Mercedes a Laura durante una de sus visitas vespertinas. Vieron una empresa en crisis porque eso justificaba sus acciones. Vieron una anciana débil porque eso facilitaba sus planes. Pero tú, mi querida nieta, siempre viste más allá de las apariencias. María, que había pasado a ser no solo la cuidadora, sino también la confidente de Mercedes, observaba la transformación que se había operado en el asilo. La anciana, liberada del peso de su actuación, ahora participaba activamente en las actividades sociales, compartiendo su sabiduría y experiencia con otros residentes. A veces, reflexionaba Mercedes mientras contemplaba el jardín desde su ventana, necesitamos perder algo para descubrir lo que realmente importa. Mis hijos perdieron su derecho a dirigir la empresa, pero quizás, con el tiempo, descubran que hay valores más importantes que el poder y el dinero. Don Rafael, en su papel de guardián legal del legado Valverde, supervisaba la transición con satisfacción. El plan de Mercedes había funcionado perfectamente, revelando no solo la verdadera naturaleza de sus hijos, sino también fortaleciendo la empresa para las generaciones futuras. El otoño madrileño teñía de ocre los jardines del asilo, mientras Mercedes firmaba los últimos documentos que cambiarían definitivamente el destino de su familia. Don Rafael, sentado frente a ella, revisaba cada página con meticulosa atención. «Todo está listo, Mercedes», confirmó el abogado. «El testamento ha sido actualizado y las nuevas disposiciones son irrevocables». La anciana asintió, su rostro reflejando la serenidad de quien ha tomado una decisión difícil pero necesaria. En ese momento, Laura entró en la habitación, trayendo consigo el aroma del café recién hecho de la cafetería del asilo. «Los resultados del primer trimestre bajo la nueva dirección son excepcionales», informó extendiendo un informe sobre la mesa. «Las ventas han aumentado un 30% y la expansión en Europa va según lo planeado». María, que organizaba los medicamentos en el carrito junto a la puerta, observaba la escena con discreción. La transformación de Mercedes, desde que había abandonado su fingida sordera, era notable. Su presencia ahora irradiaba una autoridad natural que ninguna fragilidad física podía ocultar. «Alejandro y Beatriz han solicitado una reunión», mencionó don Rafael, ajustando sus gafas. «Insisten en que tienen derecho a conocer los detalles del Nuevo Testamento». Mercedes sonrió con cierta tristeza.
Mis hijos siempre estuvieron más preocupados por la herencia que por el legado, reflexionó. No entienden que lo que construimos con su padre va más allá de propiedades y cuentas bancarias. En el despacho principal de Valverde Textil, Laura presidía una reunión con los principales diseñadores de la nueva colección. Su juventud contrastaba con la madurez de sus decisiones, y los empleados veteranos reconocían en ella la misma visión innovadora que había caracterizado a su abuela en sus mejores años. La empresa no solo debe crecer, explicaba Laura a su equipo, debe evolucionar manteniendo los valores que la hicieron grande: calidad, innovación y responsabilidad social. Mientras tanto, en un café cercano al retiro, Alejandro y Beatriz mantenían una tensa conversación. Necesitamos recuperar el control, insistía Alejandro. Es nuestro derecho como hijos. ¿Derecho?, respondió Beatriz, su voz teñida de una amargura recién descubierta. Perdimos ese derecho cuando elegimos ver a mamá como un obstáculo en lugar de como la mujer fuerte que construyó todo esto. En el asilo, Mercedes compartía con María recuerdos de sus primeros años en el negocio textil. Francisco y yo comenzamos con una pequeña tienda, relataba. Cada decisión, cada riesgo, cada éxito y fracaso nos enseñó que el verdadero valor de un negocio familiar está en las personas, no en los números. La tarde avanzaba y con ella llegaba el momento de la verdad. Mercedes había convocado a toda la familia para una reunión en el asilo. Laura, sentada junto a su abuela, observaba cómo María preparaba la sala de reuniones con especial cuidado. El momento ha llegado, anunció don Rafael cuando todos estuvieron presentes. Doña Mercedes tiene algo importante que comunicarles. El silencio que siguió fue denso, cargado de expectativas y temores. Mercedes se irguió en su silla, su presencia llenando la habitación con una autoridad que nadie se atrevió a cuestionar. La sala de reuniones del asilo Jardines del Retiro se había convertido en el escenario de un momento crucial en la historia de la familia Valverde. Mercedes, sentada a la cabecera de la mesa, observaba los rostros de sus hijos, cada uno llevando el peso de sus propias decisiones. Durante meses, comenzó Mercedes con voz clara y firme, he sido testigo silencioso de vuestras acciones. Mi supuesta sordera me permitió ver vuestras verdaderas intenciones, escuchar vuestros planes y comprender la profundidad de vuestra ambición. Alejandro y Beatriz palidecieron ante estas palabras. La revelación de que su madre había escuchado cada conversación, cada plan, cada mentira, caía sobre ellos como un peso insoportable. La empresa nunca estuvo en crisis, continuó Mercedes. Cada documento que firmasteis, cada decisión que tomasteis creyendo salvar el negocio, fue parte de una prueba que, lamento decir, no habéis superado. María, de pie junto a la puerta, observaba cómo Laura mantenía una compostura serena frente a las revelaciones. La joven había demostrado ser la verdadera heredera del espíritu empresarial y los valores morales de su abuela. El Nuevo Testamento, explicó don Rafael extrayendo un sobre de su maletín, refleja las decisiones finales de doña Mercedes respecto al futuro de Valverde Textil y su patrimonio personal. Las disposiciones eran claras. Laura asumiría la dirección completa de la empresa, con un consejo asesor presidido por don Rafael. Una parte significativa de los beneficios se destinaría a una fundación que apoyaría al asilo y a otras instituciones de cuidado para ancianos. ¿Cómo pudiste hacernos esto?, estalló Beatriz, sus ojos llenos de lágrimas de rabia y vergüenza. Somos tus hijos. Precisamente por eso, respondió Mercedes con una mezcla de firmeza y tristeza. Como madre, tenía la responsabilidad de mostraros que el verdadero legado no se mide en euros, sino en valores y principios. Alejandro, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Todo este tiempo, ¿nos estuviste probando? Os di la oportunidad de demostrar quiénes erais realmente, respondió Mercedes. Elegisteis ver una anciana débil y manipulable en lugar de la mujer que os crió y construyó esta empresa. Laura, que hasta entonces había mantenido un perfil discreto, intervino. La abuela me enseñó que dirigir una empresa no se trata solo de beneficios y balances. Se trata de responsabilidad, de cuidar a las personas que dependen de nosotros.
María no pudo evitar una sonrisa al ver cómo la joven encarnaba los valores que Mercedes había intentado inculcar en sus hijos. La cuidadora, que había sido testigo silencioso de todo el proceso, comprendía ahora la magnitud del plan de la matriarca. El asilo recibirá una dotación significativa, continuó don Rafael, en reconocimiento al cuidado y dignidad que han proporcionado a sus residentes. María, añadió girándose hacia la cuidadora, tu dedicación y lealtad también serán recompensadas. La reunión continuó mientras se revelaban más detalles del testamento. Cada cláusula, cada disposición había sido cuidadosamente diseñada para asegurar que el verdadero legado de Mercedes, sus valores, su visión, su integridad, sobreviviera más allá de las posesiones materiales. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, la familia Valverde enfrentaba el inicio de una nueva era. Una era en la que el poder y el dinero cedían su lugar a valores más profundos y duraderos. La noticia de la verdad sobre Mercedes Alcántara y el destino de Valverde Textil se había extendido por los círculos empresariales de Madrid como un reguero de pólvora. En las oficinas centrales de la empresa, Laura enfrentaba su primer gran desafío como directora ejecutiva, una reunión con los principales accionistas y socios internacionales. Las cifras hablan por sí solas, presentaba Laura con la misma firmeza que caracterizaba a su abuela. La empresa no solo ha mantenido su posición en el mercado, sino que ha fortalecido sus alianzas estratégicas durante este periodo de aparente crisis. Mientras tanto, en el asilo, Mercedes recibía una visita inesperada. Beatriz, con el rostro marcado por noches de insomnio y reflexión, había llegado sin previo aviso. María, siempre protectora, dudó antes de permitirle el paso, pero una señal de Mercedes fue suficiente. «Mamá», comenzó Beatriz, su voz quebrándose, «he venido a pedirte perdón, no por el testamento o la empresa, sino por haberte fallado como hija». Mercedes observó a su hija con una mezcla de tristeza y esperanza. «El perdón», respondió suavemente, «como el respeto se gana con acciones, no con palabras». En otro punto de Madrid, Alejandro vaciaba su despacho en la empresa. Entre los papeles y recuerdos de años de trabajo, encontró una fotografía antigua. Él y Beatriz, siendo niños, junto a sus padres en la primera tienda de telas. La imagen despertó memorias de valores olvidados y lecciones ignoradas. Don Rafael, en su papel de asesor legal y moral, supervisaba la transición en la empresa mientras mantenía informada a Mercedes de cada desarrollo. «Tu plan», comentaba durante una de sus visitas al asilo, «ha logrado más que proteger el patrimonio familiar. Ha provocado una reflexión profunda en todos los involucrados». María, que había pasado de ser una simple cuidadora a convertirse en confidente y amiga de Mercedes, observaba cómo la verdad había actuado como un catalizador de cambio en la familia Valverde. A veces, reflexionaba mientras ayudaba a Mercedes con su correspondencia, las lecciones más importantes se aprenden de la manera más dura. Laura, entre reuniones y decisiones empresariales, dedicaba tiempo cada día para visitar a su abuela en el asilo. Sus conversaciones ya no se limitaban a informes y estrategias. Ahora incluían reflexiones sobre el verdadero significado del éxito y la responsabilidad que conlleva un legado familiar. «El poder no está en el control», explicaba Mercedes a su nieta durante una de estas visitas, sino en la capacidad de influir positivamente en las vidas de otros. La transformación en el asilo también era notable. La fundación establecida por Mercedes había comenzado a implementar mejoras significativas, no solo en las instalaciones, sino también en la calidad de vida de todos los residentes. María, nombrada supervisora del programa de mejoras, veía cómo el legado de Mercedes se extendía más allá de su familia. Cada decisión que tomamos, compartía Laura durante una reunión con el personal de la empresa, debe reflejar los valores que han sustentado a Valverde Textil durante generaciones: integridad, innovación y responsabilidad social. El sol de la tarde bañaba Madrid con su luz dorada, mientras Mercedes, desde su ventana en el asilo, contemplaba el resultado de sus acciones. Su plan
nacido de la necesidad de proteger no solo un patrimonio material, sino también moral, había desencadenado una serie de eventos que transformarían para siempre a su familia. Un año había transcurrido desde que Mercedes Alcántara revelara la verdad sobre su fingida sordera y el estado real de Valverde Textil. La primavera madrileña desplegaba su esplendor sobre los jardines del asilo, Jardines del Retiro, ahora transformado gracias a la fundación establecida por Mercedes. La antigua matriarca, sentada en su banco favorito del jardín, observaba cómo su plan había dado frutos que iban más allá de sus expectativas iniciales. A su lado, María, quien había pasado de ser una simple cuidadora a directora del programa de bienestar del asilo, compartía con ella los últimos avances de las mejoras implementadas. Los nuevos programas de actividades han transformado la vida de los residentes, informaba María con evidente satisfacción. Y todo gracias a su visión, doña Mercedes. Laura llegó para su visita diaria, trayendo consigo no solo los informes habituales de la empresa, sino también noticias personales. Valverde Textil había alcanzado nuevas cotas de éxito bajo su dirección, manteniendo el delicado equilibrio entre la rentabilidad y la responsabilidad social que su abuela siempre había predicado. La nueva línea de producción sostenible ha superado todas las expectativas, compartió Laura con entusiasmo. Pero lo más importante es que hemos mantenido todos los puestos de trabajo y mejorado las condiciones laborales. Mercedes sonrió con satisfacción. Su nieta no solo había heredado su visión para los negocios, sino también su comprensión de que el verdadero éxito se mide en el impacto positivo que se tiene en las vidas de otros. La tarde trajo una sorpresa inesperada. Alejandro y Beatriz llegaron juntos al asilo. Un año de reflexión y trabajo interior había operado cambios significativos en ambos. Alejandro, quien ahora dirigía una pequeña fundación de ayuda a emprendedores, y Beatriz, que había encontrado su vocación en el trabajo social, se presentaban ante su madre no como herederos desposeídos, sino como hijos que finalmente habían comprendido el verdadero valor de su legado. «Hemos aprendido la lección más valiosa», admitió Beatriz, tomando la mano de su madre. «El verdadero patrimonio no está en las cuentas bancarias, sino en los valores que nos enseñaste». Don Rafael, quien había llegado para la reunión familiar anual, observaba la escena con satisfacción. El plan de Mercedes había logrado no solo proteger el legado empresarial, sino también provocar una transformación profunda en su familia. El testamento, reflexionó Mercedes, fue solo el catalizador. La verdadera herencia es lo que cada uno de vosotros ha descubierto en este proceso. Laura compartió entonces una noticia que emocionó a todos los presentes. Valverde Textil iniciaría un programa de capacitación para jóvenes diseñadores en colaboración con la Fundación de Alejandro. Era un proyecto que unía a la familia en un propósito común, más allá de las diferencias del pasado. María, testigo silencioso de esta reconciliación, pensaba en cómo el plan de Mercedes había transformado no solo a su familia, sino también la vida de decenas de residentes del asilo y empleados de la empresa. La decisión de fingir sordera, aunque arriesgada, había sido el primer paso hacia una verdad más profunda. El sol comenzaba a ponerse sobre Madrid, bañando los jardines del asilo con una luz dorada. Mercedes, rodeada de su familia reunida, contemplaba el futuro con serenidad. Su legado estaba asegurado, no en las escrituras de propiedades o en las acciones de la empresa, sino en los corazones y las acciones de quienes había enseñado a valorar lo verdaderamente importante. El verdadero éxito, compartió Mercedes con su familia reunida, no se mide en lo que acumulamos, sino en lo que aportamos a los demás. Ese es el legado que espero que preservéis y transmitáis a las futuras generaciones. Y así, en aquel atardecer madrileño, la familia Valverde comprendió que la herencia más valiosa no era la que se guardaba en cajas fuertes o se registraba en documentos legales, sino la que se cultivaba en el corazón y se manifestaba en las acciones de cada día.